Meditaba durante la semana, me hacía una pregunta y es la siguiente: ¿merece la pena todo nuestro esfuerzo y el servicio que estamos brindando a Dios? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? ¿Merece la pena o no? Los trasnochos, madrugar pronto, el preparar una comida, el para acá, para allá, ¿merece la pena o no? Yo también creo que sí, pero como todo en la vida siempre hay diferentes respuestas, y en este caso la respuesta puede ser sí, merece la pena, pero y si tal vez no, si a lo mejor, aunque parezca que sí merece la pena, lo que estamos haciendo no lo merezca tanto, puede que sea a lo mejor quizás estar perdiendo el tiempo. Es por esto que quiero en esta mañana que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, para dar respuesta, para que veamos si nuestro servicio está siendo grato para el Señor, o por el contrario, lo que estamos haciendo es algo que es más bien en nuestras propias fuerzas, desgastándonos sin ningún tipo de objetivo, de propósito. Mateo capítulo 5, vamos a dar lectura a algunos versículos. Amén. Mateo capítulo 5. Y vamos a dar lectura desde el verso 38 hasta el 42. Dice la palabra de Dios así. Está Jesús hablando en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. A más de uno aquí nos gustaría, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? El que me la hace, me la paga, ¿sí o no? Pero Jesús es totalmente diferente a nosotros. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Amén. Esta escritura se encuentra, hermanos, en el comienzo del Sermón del Monte, capítulo 5 al capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Este Sermón del Monte vendría a ser la norma de vida, de conducta, la ética de cualquier cristiano, de cualquiera que se crea hijo de Dios. Deberíamos estudiarlo y analizarlo bien. Capítulo 5 al 7 del Evangelio de Mateo. Jesús usa varios ejemplos para que amemos y sirvamos a nuestros semejantes, y en esta ocasión a nuestros enemigos, porque el contexto está encerrado en amar a los enemigos. Jesús también rompe con todo paradigma al recordar la ley del talión, y quiero que leamos Éxodo capítulo 21, verso 24. ¿Lo tienes por allí? Dice: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Como decía antes, a más de uno aquí a lo mejor nos gustaría poner eso en práctica, ¿verdad? Proverbios 24, 29 también dice: no digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Era una ley que se usaba en el Antiguo Testamento, que en realidad era una ley justa, porque decía: si alguien quita algo o roba algo, pues debe devolver lo mismo, por ejemplo. Pero habían abusado, los religiosos y los fariseos de aquel entonces habían abusado de esta ley, y lo que hacían era oprimir al pueblo. Jesús contrapone la ley y la gracia dándole el verdadero significado. Juan capítulo 18, versos 22 y 23, ¿lo tienes por ahí? Juan 18, si no lo buscamos por aquí. Leo, Marco, Lucas, Juan 18. Ahí está, Juan 18, 22 y 23 dice: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Es decir que podemos encontrar aquí entonces todo lo que estamos leyendo de Mateo 5, al que te dé en una mejilla, en la mejilla derecha, muéstrale la otra. Jesús era el que encarnaba
todo este tipo de cosas con su mismo ejemplo. Pero yo quiero, hermanos, en esta mañana centrarme en el versículo 41, ¿vale? Donde dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y quiero que destaquemos 3 aspectos prácticos que debemos saber para andar esa 2ª milla que Jesús nos manda, no nos sugiere, nos manda a que la andemos. El primer aspecto es que la 2ª milla es un viaje solitario. Amados hermanos, a nadie le gusta hacer algo por obligación, ¿verdad que no? Y si no, pregúntenselo a los niños cuando usted le dice, cómase esa verdura, cómasela, y no quieren. A nadie le gusta, y ni siquiera a nosotros, ya cuando estamos adultos, nos gusta hacer nada que sea por obligación. Nos encanta más bien hacer algo cuando en verdad nace de nuestro corazón y cuando además lo que hacemos nos apasiona y lo que hacemos nos genera satisfacción. En este camino, hermanos, en el de la 2ª milla, los judíos eran obligados por ley a llevarle a los soldados romanos su carga por 1 milla, algo así como 1 kilómetro o 1000 pasos. Si ellos no lo hacían, se exponían a ser denunciados. De hecho, dicen los historiadores que los judíos estaban tan a la defensiva con este tema que habían señalizado por completo las carreteras para decir, yo camino 1 milla, pero ni 1 metro más. Yo le cargo a su equipaje, pero ni 1 metro más. La ley, hermanos, nos obliga a hacer aquello que en muchas ocasiones no queremos obedecer. Sin embargo, la gracia, aunque requiere de más esfuerzo, viene a nuestra vida para recordarnos que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Es por gracia. En la 2ª milla no hay mucho tráfico, no hay atascos. Es un camino que muy pocos quieren andar, con lo que es muy probable que nos encontremos muchas veces solos y en donde veamos que nuestra única compañía es la de Dios. Jesús fue abandonado hasta por sus propios discípulos. Hasta sus discípulos lo abandonaron. Jesús empezó a caminar esa 2ª milla. En la 2ª milla probablemente te encuentres cara a cara también con la tentación, con el enemigo, que viene a querer mostrarte que hay algo mejor que hacer, que servirle a Dios, o que en definitiva lo que estás haciendo no merece la pena porque nadie lo valora, porque nadie lo ve. Y esto último, hermanos, es un cáncer para las congregaciones. Es un cáncer porque en muchas ocasiones, en nuestro afán por ser reconocidos, nos sumerge en una vorágine, en una especie de espiral que lo que hace es sumergirnos hacia lo profundo de la tierra, hermanos. Nos lleva a hundirnos. Podemos llegar a tener una mentalidad de víctima, cuando nosotros debemos tener una mentalidad de vencedor. Por eso la palabra de Dios dice que Él nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Cuando nos fijamos en todos estos detalles, el enemigo es súper astuto y es especialista en bombardear nuestra mente con pensamientos que en definitiva lo que hacen es sumergirnos en esa espiral que nos va llevando cada vez más abajo y nos ataca el ánimo, nos ataca el entusiasmo y la motivación. Ay, no, hoy no me vieron, hoy no tal, o nadie me dijo nada, o no me dieron una palmadita, o nadie se da cuenta que yo vengo y barro a la iglesia, o cosas por este estilo. Pero hermanos, hay una cosa que nosotros debemos saber, y es que nosotros lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y Él sí lo ve. ¿Cómo le quedó el ojo? Aunque su hermano y su hermana no lo vean, Dios lo está viendo. Dios lo está viendo, Dios nos ve. Dios ve lo que hacemos, hermanos. Un ejemplo de andar la 2ª milla la encontramos con Moisés. Vamos a leer Éxodo capítulo 32. Éxodo 32, versos 31 y 32 dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego
pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Siguiente versículo. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Qué tremendo, ¿verdad? Moisés, lejos de estar decepcionado con su pueblo, lejos de sentir odio, rencor y sentir amargura porque le habían traicionado, porque habían murmurado en contra de él, porque habían pensado que Moisés les había dejado tirados, abandonados, y lejos de dejar que se abriera una herida profunda en su corazón, se preocupó por su pueblo. Él bajó del monte Sinaí, de tener un encuentro con Dios, de escribir las tablas de la ley, el decálogo, los 10 mandamientos, y se encuentra con que el pueblo estaba cansado, estaba aburrido, estaba pendiente de otras cosas. El pueblo estaba en otra dinámica. Estaban pensando que Moisés les había dejado por completo. Así que Moisés se preocupó por su pueblo, pero miren, no solamente eso, Moisés intercedió por el pueblo. Moisés se puso delante de Dios y Moisés estuvo dispuesto a pagar el castigo que merecía el pueblo. Fíjense que el primer mandamiento con el que baja el decálogo es: no tendrás ¿qué? Dioses ajenos. Y era lo primero que habían hecho. Habían cogido y juntado todas las joyas, el oro, lo habían fundido y se habían creado allí un asno, un buey de oro, y a eso estaban adorando. Pero es que, hermano, nosotros muchas veces somos así también. No sabemos esperar en Dios. No sabemos tener la paciencia para caminar esa segunda milla. Aprendamos de Moisés que supo caminar la segunda milla, tuvo paciencia con el pueblo, se preocupó por ellos y fue capaz incluso a poner su propia vida delante de Dios y a decirle al Señor: quítame de aquí, si así tú lo quieres, Señor, ráeme. Yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Has sentido la sensación de que lo que haces para el Señor nadie lo ve? ¿Nadie lo valora? ¿Te has sentido solo en este viaje en algún momento mientras estás sirviendo? ¿Has sentido esa sensación? Ahí, respóndase ahí usted solito, ¿vale? Yo estoy seguro que sí, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces y digo: jolín, es que no se dan cuenta todo lo que se mueve detrás, todo el esfuerzo que hay. Me ha pasado. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Eso es un buen síntoma. Estamos bien encaminados. El pensar así. Porque cuando pensamos así, tenemos que fijar nuestra mirada en Dios. Y entonces el Señor nos trae y nos dice: es que no se trata de ti. No se trata de ti, Germán. Se trata de mí. No se trata de lo que tú hagas, sino de lo que yo pueda hacer. Amén. Así que el segundo aspecto que quiero, hermanos, destacar en esta mañana es que la segunda milla es un viaje solo de ida. Resulta muy interesante que en el camino de servicio al Señor hemos de saber que es un camino que no tiene billete de vuelta, hermanos. Muchas veces pensamos en que se acabe la tarea cuando lo que hacemos es por obligación. Cuando estamos obligados a hacer algo, estamos pensando: ¿en qué momento se acaba esto? ¿En qué momento se acaba este culto? ¿En qué momento se acaba el ensayo? ¿En qué momento acabamos la limpieza? ¿En qué momento se acaba de evangelizar? Cuando lo hacemos por obligación, cuando estamos caminando la primera milla. Sin embargo, cuando caminamos la segunda milla, nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es por gracia. Amén. Somos conscientes que nuestro billete no tiene regreso cuando sabemos que por gracia hemos recibido y por gracia damos. Cuando nos enfocamos en la cruz, cuando miramos el camino del sacrificio y no el de la comodidad. ¿Saben una cosa? Esa cruz me encanta porque la hice yo.
En serio la hice yo, pero no porque la haya hecho yo, es una ironía, ¿vale? Sino porque cada vez que la veo, recuerdo que un día Cristo fue a la cruz por mí y por ti. Y es un recordatorio. Cada vez que entro a este local y veo esa cruz, recuerdo que el Señor pagó el precio y que Él fue el que hizo el sacrificio. Y fue algo muy sencillo, un par de maderas, un poquito de barniz, pero mientras lo hacía, esto como testimonio lo cuento, estaba muy quebrantado, porque yo pensaba, yo también te he clavado a ti, Señor. Yo también te colgué en esa cruz, en ese madero. Aunque no sea está bueno, ya no está, ya se habrá podrido el madero aquel, pero eso sirve de recordatorio, hermanos. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Miren qué interesante lo que nos dice el evangelista. Nos habla de ir a todas las naciones, nos habla de hacer discípulos, nos habla de bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, pero no nos habla nada de regresar ni de volver, nos habla de ir. La segunda milla, hermanos, es un camino solo de ida, es un camino sin regreso, es el camino del sacrificio, es el camino del despojarnos a nosotros mismos, es el camino de menguar nosotros para que Cristo crezca, es el camino de tomar nuestra propia cruz y seguirle a Él. En esta vida en donde tenemos, hermanos, un cuerpo que se cansa, que se agota, que muchas veces en el culto se quieren quedar dormidos, parece decirnos no más. Debemos esforzarnos, hermanos, en la gracia de nuestro Señor para servirles con la actitud correcta, para estar dispuestos a caminar esa segunda milla, sabiendo que nuestro tiempo de descanso está en la eternidad, que un día podremos descansar por siempre. Fíjese, el apóstol Pablo en 2 de Corintios, lo voy a buscar por aquí, ¿vale? 2 de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer desde el 22 al 29. Otro ejemplo más de caminar la segunda milla, de andar ese viaje sin regreso. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11, 22 al 29. ¿Son hebreos? Yo también. El apóstol Pablo está defendiendo aquí su apostolado, su ministerio, porque estaba siendo muy atacado. Y continúa diciendo: ¿son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Qué tremendo, ¿verdad? El apóstol Pablo tomó ese camino sin regreso. Fue capaz de andar la segunda milla. Y me encanta saber que el apóstol Pablo mostró sus credenciales
ante aquella iglesia que estaba siendo tan atacada y que estaba poniendo su ministerio bajo sospecha y bajo duda. Gloria al Señor por el apóstol Pablo que nos deja estas perlas preciosas. El versículo 29 dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? En un lenguaje más sencillo, lo que quiere decir es que Pablo tenía tanta empatía con sus hermanos que cuando ellos se enfermaban, él también se enfermaba. Y que cuando se hacía tropezar a alguno, él se sentía tan mal, se indignaba, porque él amaba a la iglesia. Y por eso culmina diciendo que si es necesario gloriarse, no, aquí. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Iglesias que él mismo había fundado. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto a hacer el viaje solo de ida? ¿O no? Hay dos respuestas, ¿sí o no? Más o menos. Más o menos puede ser como aquel coche que va con una rueda medio deshinchada a mitad de camino, si calienta mucho la acera, el asfalto, puede reventar. En tercer lugar, hermanos, o el tercer consejo es que la segunda milla es un viaje donde debemos llevar cargas. Cuando leemos el texto con atención nos damos cuenta que no se trata tan solo de acompañar a otro por una milla, no se trata solamente de acompañar a una persona en su dolor a un momento puntual o por un trayecto de su vida. Vemos claramente que habla de llevar la carga de aquel que necesita que se la lleven. El apóstol Pablo escribe en Gálatas 6, verso 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esta es una realidad que nosotros como hijos de Dios no podemos obviar, hermanos. Hemos de estar siempre preparados para ayudar a nuestros hermanos. Siempre. Evidentemente al que se deja ayudar. ¿Usted nunca ha visto esos animalitos cuando han sido maltratados? Cuando los van a rescatar, que les quieren ayudar, que no se dejan. En muchas ocasiones pasa así con nosotros. Nos tienden una mano, hemos sufrido tanto, tantas traiciones, nos han decepcionado tanto, nos han herido tanto, que ya no nos fiamos de nadie. Que ni por muy buena persona que sea que nos esté extendiendo la mano, no somos capaces de abrir nuestro corazón. Y eso es un error enorme. Yo recuerdo que hace unos años vino un doctor en filosofía a la Universidad de Las Palmas, cristiano. Él vino y dio cátedra en la facultad de filosofía. Y estaban allí todos los alumnos. Y me encanta porque siendo cristiano habló todo a nivel filosófico, pero culminó con algo, diciendo lo siguiente: el ser humano ha sido diseñado para amar y ser amado. Qué tremendo, ¿verdad? Y dijo, y quiero leer un texto. Y leyó aquel pasaje donde Jesús dice: en esto se resume toda la ley y los profetas. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Qué verdad tan absoluta, ¿verdad? Qué tremendo. Porque es así, hermanos. Nosotros debemos aprender a sobrellevar las cargas de los otros. Y solamente las aprendemos a llevar cuando amamos. Y cuando amamos de verdad, sin esperar nada a cambio, sin esperar ningún beneficio, sin esperar ningún favor, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese cómo continúa el apóstol Pablo hablando en Gálatas 6, verso 10, dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Wow. Esto es que es muy
Es muy fuerte, ¿verdad? Por encima de mi hermano de sangre, que me crié con él, con el que... Sí, por encima de... Es muy fuerte, ¿verdad? Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermano, no podemos conformarnos con venir al culto. Eso es caminar la milla que estoy obligado a andar. Así lo manifiesta el autor en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La primera milla es la que estamos nosotros obligados a andar. Y aquí vemos en el libro, en la carta a los Hebreos, que no es una sugerencia, es un mandato. Debemos congregarnos. Pero a partir de esa primera milla, debemos pensar, ¿cómo puedo yo ayudar a mi hermano? ¿Cómo puedo yo ayudar a la iglesia? ¿Cómo puedo yo ayudar al prójimo, al vecino? ¿Cómo puedo yo ayudar a mi jefe, a mi jefa? Esa es la segunda milla. Y esa es la que normalmente caminamos en solitario y nadie está, o muy pocas personas están dispuestas a andar. Las cargas que se llevan en la segunda milla se manifiestan de muchas maneras y en ocasiones también hay mucha oposición. Podemos tener oposición por nuestros amigos, por el que dirán. Y ahora que van a pensar estos, que van a mi instituto y me encuentran por aquí en la Plaza España, yo bailando y luego repartiendo tratados. No. ¿Qué van a pensar? Camina la segunda milla. Se expresa también en temores. Quiero hablarle a alguien, pero me da vergüenza. Nunca supe hablar a nadie. No te preocupes, que Dios tiene respuesta para eso. Si no hablas tú, Dios pondrá una persona que hable por ti, pero Dios es un Dios inagotable, hermano. O qué vergüenza salir a la alabanza y que no salga perfecto. Pues sí, es una vergüenza, pero ahí estamos. ¿Sí o no? Al que no le guste, que tire la primera piedra. O yo le presto la guitarra y yo estoy dispuesto a aprender. Somos eternos aprendices, ¿sí o no? Pero estamos esforzándonos, ¿vale? Lo de la alabanza, esto es un paréntesis, estamos esforzándonos. Lo que pasa es que es un poquito complicado. Hay muchos temores. No es solamente venir y ensayar, no, es algo de plano espiritual, se manejan más cosas. Tener paciencia. Hay que hacer labor pastoral también. O sea, y si no tuviéramos alabanza, ¿qué mata? Cantaríamos aquí a capela, no pasa nada. Cantaríamos coritos antiguos, himnos, de esos que tienen esa profundidad en su letra, ¿verdad? Y gloria al Señor. ¿Sí o no? A veces la oposición se presenta por medio de familiares también. La mujer viene, pero el marido no le gusta. Al marido no le gusta que vaya a la iglesia o que esté tanto tiempo con las cosas de Dios. O padres que a lo mejor no le gusta que sus hijos sirvan. O familiares que están criticando porque están asistiendo a la iglesia. Hay que caminar la segunda milla. Hay que cargar todo eso y decir, yo estoy dispuesto a cargar con eso. Todo sea por encontrar a mi Señor. Todo sea por saber que voy junto al que me ayuda a llevar la carga, que es nuestro Señor. Por eso Jesús dijo, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. ¿Y qué dijo? Que dejáramos las cargas ¿en quién? En Él. Porque en Él nuestras cargas, ¿cómo son? Ligeras.
Todo se trata de Él, hermanos. El viernes la pastora citaba 1 Corintios 15:58 por algo muy especial que le ha estado pasando. Y dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y es que es así, hermano. Muchas veces podemos llegar a pensar que nuestro trabajo es en vano. Como nadie lo ve, como nadie lo valora, como nadie lo reconoce. Y el enemigo ataca. No dejemos que el enemigo nos ataque. Porque Dios exalta al humilde y al soberbio lo humilla. Debemos cambiar, hermanos, nuestra mentalidad de consumidor a contribuidor. No nos conformemos con venir los domingos solamente a la iglesia, hermanos. Hagamos más. Caminemos esa segunda milla. Jesús está de nuestro lado. Hablemos a otras personas del amor de Cristo. No seamos cristianos, creyentes, solamente los domingos cuando venimos a la iglesia. Aprendamos a tener identidad, personalidad, coraje. Aprendamos a pedirle al Señor fortaleza, que Dios nos dé fuerzas, porque ciertamente estamos en un entorno tan difícil. Y aunque no nos están cortando la cabeza como hacen en países del Medio Oriente, hermanos, tenemos una persecución ideológica abismal. Abismal. Que Dios nos ayude, hermanos, a que podamos caminar esa segunda milla. Jesús es el mejor ejemplo de abnegación, entrega, sacrificio. Él estuvo dispuesto a andar la segunda milla por ti y por mí. Pero Él nos dejó el siguiente mandamiento. Dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es un camino donde vamos a tener que sí o sí llevar una carga. ¿Se acuerdan de José de Cirene? Aquel que fue obligado a cargar con el madero que llevaba Jesús. Fue obligado. Eso es lo que nosotros estamos obligados a hacer, la primera milla. Pero tal vez si hubieran sido 2000 pasos, tendría que haber andado la segunda milla de manera gratuita, ¿no? No lo sabemos realmente. Cuánto espacio o cuántos metros anduvo José de Cirene. Lo que sí sabemos es que cargó con el madero de Jesús, y dice la palabra claramente que le obligaron. Estaba obligado, era una carga que tenían que llevar los soldados, pero dijeron: no, nosotros tenemos derecho, lleva la carga. Pero es que Jesús nos está diciendo que no solamente debemos llevar esa carga 1 kilómetro o 1 milla, sino que llevemos la carga la segunda milla gratis. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿verdad? ¿Estás ayudando a llevar la carga de algún hermano? ¿O le estás metiendo ahí el dedo en la herida? ¿Cómo se portó mal? ¿Cómo no me saludó? Se enamoró del muchacho que me gusta. ¿Qué come que adivina, no? Tremendo, ¿verdad? ¿En cuál milla estás caminando? ¿Estás caminando en la primera milla, la que es obligatoria, o estás en la segunda?
Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gloria al Señor. Hemos visto 3 aspectos prácticos que debemos saber para andar esa segunda milla. En primer lugar, la segunda milla es un viaje en el que muchas veces nos vamos a encontrar solos, de la misma forma que Jesús fue abandonado por sus propios discípulos. La segunda milla, hermanos, en segundo lugar, es un viaje solo de ida. No hay regreso. Nunca nos vamos a cansar. Bueno, a cansar sí nos vamos a cansar, pero nunca estamos llamados a dejar de servir a Dios. Y me gusta lo que decía mi hermano José, que está sirviendo al Señor y que no quiere jubilarse. Esa es la actitud, hermanos. ¿Cómo nos vamos a jubilar para el Señor? ¿Acaso es un empleo secular? No es un empleo secular. Aún estando con nuestros nietecitos allí en el regazo, hablándoles de las proezas que hizo Dios en nuestras vidas, de cómo nos rescató de un entorno tan complicado como es la calle, ¿no? De las drogas, poder testificar y transmitir eso a nuestra descendencia. Eso es una forma también de servir. En el caso de nuestro hermano, está sirviendo en los centros de ayuda a personas que tienen este tipo de problemática, ¿no? Con adicciones. Pues damos la gloria al Señor por eso, hermanos. Son ejemplos vivos, reales. Son ejemplos que nosotros debemos mirar, tomar nota y decir, pues yo quiero ser así. Yo quiero ser como José, que no se quiere jubilar. Yo quiero ser como el apóstol Pablo, que aunque le apedrearon, le golpearon, le dieron con látigos, pasó hambre, se vio un montón de veces en la calle, siguió adelante, no retrocedió. Yo quiero ser como Jesús. Como Jesús. Así que, en tercer lugar, la segunda milla es un viaje en el cual vamos a tener que llevar cargas. Y muchas de esas cargas se ven reflejadas en los problemas que tienen nuestros hermanos. Cuando un hermano lo está pasando mal, cuando un hermano está sufriendo por alguna razón, estamos allí para ayudar. Evidentemente, si se deja ayudar, pues si no se deja, hay que abrir nuestro corazón, lo dijimos, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermanos, a ser de los que caminan la segunda milla. Ahora cuando terminemos, se acercan aquí. Yo quiero caminar la segunda milla, pastor, ¿vale? Hay mucho trabajo. Hay mucho a quien ayudar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cerrar los ojos.